Después de los resultados trimestrales de Microsoft y Google, parecía que todo estaba listo para que los mercados saltasen como palomitas y reventasen los 318 para el Nasdaq, hacia los 320, 330 y qué sé yo, y más de lo mismo para el S&P 500. Pero estamos observando que esto no está saliendo así. De hecho, el S&P 500 está prácticamente muteado y el Nasdaq sí está contento, pero es que tampoco se ha ido a ninguna parte. Se está levantando un nuevo 17%, probablemente se acabe dando la vuelta y está en estos niveles de 313 que son un tanto peliagudos. Si os fijáis, la tendencia ha sido negativa y sigue siendo negativa hasta que liberemos estos 313 dólares que tenemos aquí y volvamos a romper estos altos que tenemos ni más ni menos marcados aquí, los 314, 315. Pero entonces, ¿qué acaba de suceder? ¿Qué tal fueron los earnings de Microsoft y Google y por qué los mercados están tan preocupados? Bueno, pues efectivamente en este vídeo vamos a hablar de esto un poco. Vamos a echarle un vistazo a los resultados trimestrales de Microsoft, lo bueno, lo feo y lo malo, exactamente lo mismo con Google. Vamos a ver qué está pasando con las acciones de los bancos y finalmente vamos a ver qué acaba de suceder o qué acabamos de saber por parte de la Fed, qué estiman los mismos, qué tanto por ciento de posibilidades tendremos de una recesión. Empezamos por la mayor preocupación que tiene ahora mismo el mercado. Las acciones de First Republic Bank vuelven a caer un poco más del 20%, están ahora mismo en un 30%, tocando VWAP y probablemente vuelvan a venirse estos 4 dólares. La cosa no pinta nada bien. First Republic Bank creo que era el banco más, el 13º banco más grande de Estados Unidos y está, bueno, ya veis cómo le está yendo. Así que no, estamos bastante lejos de toda esta crisis bancaria, de dejarla justo atrás. Obviamente tenemos movimientos inversamente positivos o con correlación negativa, por así decirlo, por parte de todas estas acciones de criptomonedas, porque cuanto más sufren estas acciones de bancos, aquí tenemos a Mara, fijaros que breakout más bonito acabamos de presenciar, cuanto más sufran las acciones de los bancos, pues obviamente estas acciones de criptomonedas más se van a acabar beneficiando. Así que esto es algo que, bueno, pone triste al mercado por una parte, pero pone a un tanto por ciento del mercado más pequeño, el que está dedicado a cripto, contento por otra. Vamos entonces a echarle un vistazo muy rápido a estos earnings y vamos a empezar por lo bueno y lo feo y lo malo de los earnings de Alphabet. Lo bueno, vale, teníamos unos ingresos de 69.000. Esto es bien porque año tras año es crecimiento, pero trimestre tras trimestre no es crecimiento. Lo que está pasando con Alphabet y por lo cual al principio las acciones también llegan a caer es que el cambio en ingresos año tras año, el año pasado era del 23%, este año es del 3%. Yikes. Los márgenes pasaron del 30% al 25%. No sé si os acordáis que hablábamos ayer de los márgenes de McDonald's al 45%. Esto es un negocio que tú quieres tener y no Google. Pero bueno, obviamente Google es muy buen negocio también y las valoraciones son más interesantes en este momento. Y luego con el net income, como estamos viendo, también se venía hacia abajo. Esto entra parte de lo malo. Obviamente lo bueno es que los ingresos han llegado al alza y digamos que Google Search y demás pues también llegaba a subir, estaba un poco por encima de lo estimado. Dentro también de lo malo tenemos que Google Ads y Google Network, disculpadme, YouTube Ads y Google Network se venía un poco a la baja. Y para mí lo feo, lo horrible es esto que tenemos justo aquí arriba. ¿Por qué tenemos ahora 190 y el año pasado teníamos 163? ¿Por qué estamos contratando a más empleados? ¿Qué está sucediendo? También, dentro de todo esto, tenemos que darnos cuenta que por una maniobra de contabilidad, Google Cloud por primera vez está reportando un beneficio, lo cual es bastante positivo y acababa animando los mercados, aunque de hecho los mercados al llegar a la segunda página todavía no lo tenían todo consigo. La buena noticia también, que quizás es por lo cual las acciones de Google saltaban, ahora mismo no sé cómo estarán, pero es que Google está autorizada a recomprar unos 70.000 millones de dólares adicionales de sus acciones clase A y clase C. Esto es por lo que en sí acababan alegrando a los mercados. Y no nos equivoquemos aquí, esto es una muy buena noticia, pero que tengas que dedicar 70.000 millones de dólares a recompra de acciones, que estés contratando a más gente, a que tu principal motor de negocio, Google Search, esté siendo asediado por Microsoft, como vamos a ver ahora quien está ganando territorio, y te pongas a recomprar acciones, no sé si me estás convenciendo de que todo esto está siendo demasiado positivo. ¿Es esto la mejor idea que tenemos? Invertir en nuestras acciones, que no quiero decir que no estén baratas, que como veremos ahora mismo, el múltiplo de Google obviamente está muchísimo más atractivo, siendo un negocio de calidad como el de Microsoft, que el múltiplo de Microsoft, que ahora mismo, después quizás del forecast que acaban de poner encima de la mesa, se encuentra a un 21, no tan atractivo quizás como me pensaba. Bueno, aquí lo bueno y lo feo y lo malo de los earnings de Google.
Vamos entonces con los earnings de Microsoft, que finalmente fui capaz de ponerlos en esta pantallita, que sabéis que ayer no era capaz. Bueno, lo feo era que More Personal Computer está cayendo, pero bueno, ¿a quién le importa, no? En teoría, y repito, en teoría, los ciclos de ordenadores duran 3 años. Claro, nosotros tenemos que plantearnos que llegó un momento durante la situación que todo el mundo compró un nuevo ordenador, entonces todo el mundo estaba happy con su ordenador. ¿Hace cuánto de esto? Pues podemos echarle que estamos hablando del 2020, ¿verdad? Fue marzo del 2020, abril del 2020, quizás no en ese segundo trimestre, pero sí muy probablemente contra el cuarto trimestre, donde todo el mundo se hacía con un nuevo ordenador porque todo el mundo empezaba a trabajar desde casa. Entonces, teniendo en cuenta esto y que el ciclo de los ordenadores son de 3 años, repito, no los míos, estos son datos obviamente proporcionados, son datos estadísticos, mis ordenadores espero que me duren bastante más que 3 años, quizás muy pronto, quizás no para el trimestre que viene, pero para dentro de 2 o para dentro de 3, obviamente volveremos a ver esto. Aún así, esto no nos gusta. Sin embargo, ¿a quién le importa, después de los resultados trimestrales de Microsoft, como vamos a ver, a quién le importa que Personal Computer esté viniéndose hacia abajo? Bueno, los márgenes subían un punto porcentual, dices tú, qué tontería, pero suben. El operating income percentage también se viene hacia arriba, 42%. Los beneficios por acción incrementan un 10% y ponen encima de la mesa, señoras y señores, un forecast del 12%. Quiere decir que para el próximo año, para este año, vamos a crecer año tras año aún más 12%. Esto es una compañía que se está poniendo encima de la mesa un crecimiento del 12% en este entorno macroeconómico. Que luego lo tengan que sacar encima de la mesa o incrementarlo es distinto. En mi opinión, no creo que Microsoft sea una compañía de nivel donde se pone un crecimiento por encima y luego dice, ay no, me he equivocado, lo retiro. Eso obviamente causaría mucho daño a sus acciones. Sin embargo, como decíamos, bueno, una de las cosas que quizás no han sido tan buenas, aunque en principio sí lo subrayamos como sí, es que Azure, es decir, la nube de Microsoft, creció un 27%. Pero el trimestre anterior, recordad, este es el Q3 para Microsoft, en el Q2 de Microsoft, ¿de acuerdo? Es decir, el Q4 para el resto de los humanos, que lo llaman así, crecía un 31%. Entonces pasa este 27%. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que es feo? Hay una desaceleración del cloud. Puede ser bastante posible. Más cosas bastante feas que no nos gustan, pero también quizás los lleguemos a entender, como explicábamos un poco con el tema de los ciclos de los ordenadores, es que Windows caía un 28% y los devices, ahora no me sale el nombre, pero bueno, también caían un 30%. Hay algo, sin embargo, que me encantó y que lo pongo por encima de lo bueno y obviamente lo feo y lo malo, que es lo macanudísimo. Y una de las principales cuestiones también por las que Google estaba bajo presión y Microsoft llegaba a subir más de un 8% y Google se quedaba tan solo con un 2%, 1%. Si le echamos ahora mismo un vistazo a las acciones de Google, las tenemos a 1,39, tampoco está tan mal. Y es que búsqueda y noticias, es decir, los anuncios de búsqueda y noticias, excluyendo adquisición de tráfico, incrementaron un 10%. Un 10%. Quiero decir, esto no es nada comparado con lo que teníamos, obviamente, de Microsoft de manera anterior. Pero tenemos que darnos cuenta que Microsoft aquí está adquiriendo un mercado que anteriormente era solo de una compañía. Y esa compañía se llamaba Google, ¿vale? También es absolutamente cierto que Microsoft acababa mencionando en sus resultados trimestrales cómo iban a ejecutar el AI. Acababan diciendo que el AI, es decir, la inteligencia artificial, va a cambiarlo todo, desde el modelo de anuncios, desde el modelo de ads, desde el modelo de ingresos por los mismos, desde la manera que tenemos de trabajar, la manera que tenemos para integrarlo en Windows, etcétera, etcétera, etcétera. Y Google no ponía ninguno de estos detalles encima de la mesa. Es como si tú ahora vas a quedar con dos amigos que te quieren vender su teléfono móvil y uno se toma 2 Red Bulls y otro se toma una tacita de té de camomila. Pues obviamente quien más energía te va a intentar vender va a ser obviamente el compañero que tiene 2 Red Bulls encima, ¿verdad? Bueno, pues este era efectivamente el caso de Microsoft y como vemos estaba bastante en línea con lo que Wall Street se esperaba. A mí me preocupa un poco porque, como os decía, y esto vuelve a entrar dentro de lo malo de Microsoft, como os decía, hay un forecast de crecimiento del 12%, que es genial. Pero con el crecimiento del forecast del 12% y ahora mismo con las valuaciones de Microsoft, que creo que están a 31, ya no tenemos ni aquí Microsoft, si lo tenemos ya lo he perdido, a 31,63, estamos hablando que estamos poniendo encima de la mesa un PEG, lo tengo aquí escrito pero lo pongo aquí mejor, un PEG del 2,5. ¿Qué es un PEG? PEG es Price to Earnings Growth, es decir, es un PER dividido por el ratio de crecimiento, por el ratio de growth.
¿vale? Es una medida que utilizamos mucho a la hora de analizar las compañías de crecimiento porque sabemos que estas compañías a lo mejor tienen un PER elevado, pero a nosotros nos da igual que tenga un PER elevado, porque si una compañía tiene un PER de 50, pero está creciendo año tras año al 50% año tras año, pues obviamente tiene es un PEG macanudo. Mientras que otra, una compañía como Microsoft en este caso, si está creciendo a un ritmo del 12% y tiene un PEG del 31, pues estamos hablando no un PEG de 3, pero estamos hablando de un PEG de 2,5, es un PEG un tanto elevado. Pero bueno, la verdad es que todo esto junto con lo que tenemos ahora en pantalla es lo que se está juntando ahora mismo con las presiones del mercado, además de obviamente los niveles técnicos. Pero creo que con los niveles técnicos ya estamos más acostumbrados, pero los vamos a volver a repasar. Llevamos todo el mes de abril para QQQ, para el Nasdaq, para el S&P 500, atrapados en una zona bastante pequeña de menos de un 10%, 321, y bajamos a un 312. ¿Qué 10%? Un 5%, 321 a 312. No nos hemos movido en todo el mes. Entonces ahora mismo los mercados están buscando una de dos. ¿Hay algo que me va a ayudar a lanzarme al espacio infinito y más allá, romper y decir adiós a toda esta caída? ¿O hay, digamos, todavía miedo? ¿Hay, digamos, todavía sentimiento que necesitamos poner el riesgo fuera de nuestro portfolio? Porque digamos que todo está demasiado achuchado. Y bueno, esto era una de las mayores preocupaciones. Y en principio teníamos todo crystal clear, teníamos todo perfecto después de los earnings de Microsoft y Google para que Nasdaq volviese a romper los 318, la línea amarilla que tenemos aquí. Sin embargo, el gran problema que tenemos ahora es, como decíamos, más problemas con los principales, con los bancos regionales, que se puede acabar extendiendo a otros bancos, y obviamente este gráfico que tenemos aquí, que es de la Fed de Nueva York, que no es de un analista de quien es de la Fed de Nueva York, señores y señores, que dice aquí, probabilidad de recesión en Estados Unidos dentro de 12 meses según los readings, es decir, según los indicadores, ¿vale? Bueno, y como vemos hay 0%, 25%, 50%, 75% y bueno, 100%. A 100% nunca hemos llegado, pero como estamos viendo en la década de los 80, los 81, 82, bueno, pues aquí sí que llegábamos. A partir de ahí, nunca hemos superado el 50%. Si estáis observando, como lo podemos ver, esta es la línea del 50%, nunca le hemos, uy, vaya, que sí, que le hemos roto, la acabamos de romper. O sea, hay más del 50% de probabilidades de que Estados Unidos caiga en una recesión. Y obviamente, no en todas las ocasiones que esto sube tenemos una recesión. Como estáis viendo, la recesión no son las líneas grises, como veis. Esto en el tema de la Segunda Guerra Mundial fue un momento súper interesante donde también teníamos una situación muy parecida, pero creo que fue el único momento donde teníamos una Fed que había incrementado el M2, luego lo había reducido, y luego teníamos inflación, etcétera, etcétera. Súper interesante, no creo que nos interese ahora, pero lo que está sucediendo es esto. Como vemos, esto no pinta, aquí lo tenemos. Como vemos, volvemos a tener ahora mismo, creo que estamos en un 57%, disculpadme con este bolígrafo aquí, 57% de probabilidades de una recesión, según la misma Fed, para los próximos 12 meses. Así que claro, después de que nos salgan estos datos, después de que mañana tengamos los datos de Jobless Claims, los datos de GDP, pasado mañana tengamos los datos de inflación, para la semana que viene tengamos a una Fed que sabemos que va a subir tipos de interés y no sabemos qué va a suceder después. Hoy tenemos los earnings de Meta, probablemente vengan positivos, pero ahora el mercado dice, tengo los earnings que están funcionando, las revisiones han caído muchísimo, así que es fácil que estemos teniendo un beat. Sin embargo, las valuaciones es algo preocupante, sobre todo con este tipo de cosas que tenemos encima de la mesa. De manera personal, sabéis que no estoy haciendo nada extraordinario durante estos días en los mercados, más allá de intentar aprovechar oportunidades diarias, dentro, fuera, riesgo totalmente fuera, porque no me acabo de fiar de este mercado, no me acabo de fiar de que tengamos Jesús, dudo, qué susto. No me acabo de fiar de que tengamos un movimiento tan extraordinariamente positivo que nos acabe lanzando por encima de los 318, 320 y que consecuentemente la Fed pues esté toda contenta porque la inflación no va a llegar a subir, porque la inflación está también bastante comedida, de la misma manera que analizábamos también en los últimos earnings de McDonald's, que subía precios, Coca-Cola, que subía precios, Pepsi, que sube precios, Procter & Gamble, que sube precios. Bueno, la cosa obviamente parece que no acaba ahí, pero señores y señores, lo que acaba aquí es este vídeo. Espero que, como siempre, hayan disfrutado. Si ha sido así, no se olviden de darle al botonazo de suscribirse, campanita, botonazo de me gusta. Espero que sí hayan disfrutado. Espero que también hayan tenido un día fantástico, rodeado de personas queridas. Recordad
El dinero va y viene, el tiempo solo va, no vuelve. Como siempre, se lo agradezco de todo corazón por llegar hasta aquí y nos despedimos. Hasta el próximo vídeo.